Sin duda alguna, el fenómeno de las psicofonías sigue intrigándonos. No sabemos quién o qué se manifiesta en esas grabaciones. Lo cierto es que el fenómeno se sigue repitiendo una y otra vez. Los que nos hemos dedicado al estudio de este fenómeno, y lo seguimos haciendo en la actualidad, o bien aquellas personas, muchas de ellas estarán escuchando ahora mismo, que están bien informadas, aunque nunca hayan realizado una experiencia parafónica, de grabación de parafonías, sabrán ustedes que este es un fenómeno completamente real, que es un fenómeno que, y no es la primera ni la última vez que lo diga, que se lleva al laboratorio, que está al alcance de los investigadores, que se puede grabar una parafonía en un lugar determinado, ya sea marcado por la tragedia, ya sea, como digo, en un laboratorio con toda la aparatología disponible ya hoy en 2012, que es mucha y muy tecnificada y muy desarrollada, o bien sea, como han hecho muchos otros investigadores, en lugares realmente inverosímiles, como por ejemplo puede ser pues el salón de su casa, una habitación, su propia habitación o la habitación de la abuela o del abuelo que falleció ahí en esa cama hace unos años. De cualquier forma, el fenómeno, se grabe aquí o allá, se sigue produciendo, y esto es lo realmente interesante. También, y sobre este pormenor tengo una experiencia que alguna vez he contado en la radio y que algún día volveré a contarles a todos ustedes con pelos y señales, realizada en un cementerio, donde obtuvimos aquel grupo de investigación, hablo del año 1999, un buen número de psicofonías ante mi asombro y escepticismo, ya que siempre se ha dicho que en los cementerios no hay nada, que ahí solamente descansan los restos orgánicos, el cadáver de las personas que están enterradas. Pues, queridos amigos, nada más lejos de la realidad. Aquel 6 de diciembre, si no me falla la memoria, de 1999, nos encaminamos una tarde, día festivo en España, a un cementerio y grabamos un buen número de parafonías, algunas de ellas interesantísimas y de una claridad asombrosa. Pero de este asunto les hablaré otro día. Ya saben los aficionados, amantes del misterio y más concretamente de este fenómeno de las parafonías, que estas no solamente son voces que pueden ser de niño, de adulto, de mujer, de joven, de anciano, en definitiva voces. No solamente lo son, también nos encontramos con sonidos de animales, claro está, cuando hay un absoluto y total silencio mientras se realiza la grabación. Nos encontramos con ladridos de perro, maullidos de gato, relinchar de caballos y un buen número de sonidos de animales emitidos por animales, pero que son inexistentes en el lugar, que no se encuentran en ese lugar. Y también, y por otra parte, las parafonías también pueden ser grabaciones paranormales donde aparecen notas musicales o música. Esto ha ocurrido, si bien de una forma menor, menos frecuente, pero también se han grabado sonidos musicales. Yo tengo una experiencia muy interesante que también en otro programa emitiré para todos ustedes, donde en una grabación de parafonías aparece una escala musical realmente sorprendente. Pero, queridos amigos, en este primer tema del programa, parte importante del programa de hoy, no vamos a hablar de voces parafónicas. Ya saben que yo prefiero hablar de parafonías,
en vez de psicofonías, porque el término parafonía, lo digo para los nuevos oyentes que se incorporen, no prejuzga etimológicamente respecto a la causa del fenómeno. Psicofonía quiere decir sonido de la mente, psicomente, fonía, sonido, y esa es una hipótesis que no se ha demostrado, ni muchísimo menos. Sin embargo, el término parafonía, término acuñado por don Germán de Argumosa y Valdés, no prejuzga respecto a la causa desde un punto de vista etimológico, ya que este término parafonía quiere decir para, al margen, al lado, junto a la fonía, el sonido usual, normal o corriente. Por lo tanto, como digo, no estamos prejuzgando respecto a la causa del fenómeno, sino que dejamos la puerta abierta a posibles explicaciones de la causa que origina este interesantísimo fenómeno paranormal. Como les decía hace un momento, no vamos a hablar de voces parafónicas, no vamos a emitir sonidos de animales paranormales, que los hay, pocos, pero existen, ni de sonidos musicales o música paranormal, grabada en parafonía, no. Les voy a hablar y les voy a contar una serie de experiencias, sobre todo una que es la central, que tuve la suerte de experimentar hace unos años. Y no son voces, ni música, ni sonidos de animales. Se trata de una grabación, entramos enseguida en detalles porque tengo aquí delante el informe mecanografiado que hice hace ya muchos años de aquella experiencia, una grabación donde aparecen sonidos estridentes, golpes fortísimos, el arrastrar de no sé qué cosas, un bullicio realmente asombroso, ruidos extraños sin identificar, como digo, golpes, pasos acelerados, un sinfín, un cúmulo de sonidos que todos ustedes van a poder escuchar dentro de unos minutos. La grabación, claro está, se realizó en un absoluto y total silencio. Nosotros, mi hermana Pilar, que se encontraba conmigo en aquella grabación, y un servidor, tengo aquí el informe, durante los 6 minutos 19 segundos, según figura en el informe que hice, durante esos 6 minutos 19 segundos que duró la experiencia de grabación parafónica, no escuchamos, ni Pilar ni yo, el más mínimo ruido. ¿Cómo es posible, por tanto, que un micrófono pueda grabar la cantidad de sonidos sin identificar algunos, otros sí, portazos fortísimos, golpes secos, arrastrar, como digo, de algo que roza violentamente contra el suelo, en definitiva, un cúmulo de sonidos que nos dejaron, al rebobinar y escuchar, nos dejaron petrificados, puesto que, como digo, en directo y estando allí, no se escuchó el más mínimo ruido. Lo escucharemos enseguida. Voy a poner la grabación completa, los 6 minutos 19 segundos. Pero antes voy a ponerles a todos ustedes, y por favor escuchen con atención, porque los detalles son muy importantes. Ya sé que siempre escuchan con atención, pero es muy importante que atiendan a todos los detalles que voy a leer a continuación de este informe que tengo en las manos, un medio folio escrito por delante y por detrás, mecanografiado con máquina de escribir, por aquel entonces, una ya vieja máquina de escribir,
En mi archivo es la cinta número 355. Hoy en día sobrepaso afortunadamente las 3000. Por aquel entonces fue, como digo, la cinta número 355, y a continuación paso a relatarles, a detallarles todos los datos que aparecen en este riguroso informe de grabación de parafonías. Estas grabaciones de las que les voy a hablar se realizaron en agosto del año 1996. Han pasado muchos años. En la cara de la cinta, que la tengo también aquí, titulada Psicofonías, ver informe, con mi letra, como digo, las dos experiencias de grabación de las que les voy a hablar aparecen en la cara A de esta cinta. Omitiré, lógicamente, la dirección que figura aquí en el informe de modo privado para que nadie absolutamente pueda identificar el lugar donde se realizaron estas grabaciones. Pero sí quiero decirles, antes de pasar a detallar las experiencias, que son dos, sobre todo la segunda, que es la más impactante y más interesante, antes de eso voy a contarles algunos antecedentes. Y no digo ni afirmo en ningún momento, solo lo apunto a modo de posibilidad, de mera hipótesis de trabajo, el hecho de que en esa zona donde se realizaron estas grabaciones, desde años atrás se habían producido determinados hechos trágicos, sumamente trágicos y dramáticos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque sabemos que desde un punto de vista parapsicológico, sabemos por la experiencia, por los casos y los fenómenos paranormales, la actividad paranormal en ese lugar donde se han producido dichos suicidios, suelen tener una relación muy estrecha. Yo me he encontrado con más de un caso y más de dos donde en efecto se ha producido en un pasado un suicidio, una persona que se ha quitado la vida de la forma que sea, y en el lugar se producen fenómenos de diferente tipo. En este caso son parafonías, y además la central, la importante, se trata de una parafonía espectacular. Algunos de todos ustedes, mis queridos amigos oyentes, esta grabación que vamos a escuchar dentro de unos minutos, después de la exposición, les puede resultar, tal vez, parecida o recordar de alguna forma a las mal llamadas, no sé de quién fue esa idea, a las mal llamadas y ya archiconocidas psicofonías del infierno, grabadas por el profesor Argumosa en 1985. Pero no hablaremos hoy de este asunto, ya de por sí espinoso, pero por otra parte interesantísimo. Otro día lo haremos, se lo prometo. Pero sí quería dejar constancia de eso,
de que puede haber una relación, o que se puede asemejar para algún oyente unas grabaciones, las del profesor, y esta que obtuve yo en agosto de 1996. Les hablaba de esa zona donde se grabó esto que van a escuchar en un radio aproximadamente de unos 100 metros, 150 metros a la redonda. Atiendan bien porque es interesantísimo. Se produjeron en el pasado, en diferentes años, muertes trágicas. Yo diría que muy trágicas, dramáticas. Y todas ellas son suicidios, así como lo oyen. Esto a mí personalmente me da mucho que pensar. Empezaré a contarles algunos de estos suicidios, como digo, en un radio de entre 100 y 150 metros a la redonda, y posteriormente, y después también de escuchar la grabación, que cada uno de ustedes, si lo desea, saque sus propias conclusiones. En una planta superior, una chica sufre el abandono de su novio, por el que estaba profundamente enamorada. Esa chica empieza a hacer mucho deporte porque, al parecer, según se nos contó en la investigación, al parecer el novio la había dejado porque consideraba que ella estaba algo obesa. Fíjense ustedes hasta dónde puede llegar la sensibilidad de una persona que, por estar o por tener unos kilos de más, es abandonada por el novio. La chica quedó totalmente destrozada, empezó a caer en una profunda depresión y empezó, yo diría que casi de una forma obsesiva, a hacer deporte, a correr, a hacer footing, a hacer flexiones, para quemar toda esa grasa, para reducir peso, para pesar menos, para estar esbelta y bella para su ya exnovio, porque la había dejado. Y una mañana, después de algún tiempo, una mañana, aquella chica saltó por el balcón, matándose lógicamente al caer contra el suelo. Omitiré detalles muy desagradables, pero lo cierto es que aquella chica, cuyo nombre lógicamente omitiré para preservar su identidad, aquella chica se suicidó, como digo, tirándose por el balcón. En un piso inferior, también otro chico joven, años antes, unos cuantos años antes, se tiró también por la ventana, en este caso dando a un patio interior. Escalofriante. Es decir, que nos encontramos ya con dos suicidios del mismo tipo, arrojándose al vacío, en el primer caso por un balcón y en el segundo arrojándose hacia un patio interior. En ambos casos la muerte fue instantánea. Pero es que más, en ese radio de esos 100-150 metros que les he dicho respecto a donde se grabaron estas parafonías, sobre todo, como digo, la segunda, hubo más suicidios. En un portal,
un domingo por la mañana, una mujer ya de cierta edad se arroja también por el patio interior, matándose contra el suelo. En nuestra investigación recopilamos más casos de suicidios y téngase en cuenta, y resulta cuanto menos muy sospechoso, da que pensar de verdad, que en un radio tan corto, de esos 100 metros aproximadamente de los que les he hablado, se produjeran con el paso de los años, de unos años, tampoco demasiados, esta serie de suicidios, y todos tirándose o arrojándose por la ventana. Les contaré alguno más, porque esto forma parte de la investigación. Un hombre, ya adulto, que rondaba aproximadamente los 40 años, también por un desamor, por un fracaso amoroso, por una decepción amorosa, se corta las venas de las muñecas, en este caso, se mete en la bañera y empieza a esperar a desangrarse, a ir poco a poco perdiendo el conocimiento hasta quedarse muerto. Y lo trágico, y sé que es desagradable, pero cuando uno escucha un programa de misterio sabe a lo que se expone. Aquel hombre, con las venas abiertas, veía que no moría y que iba a ser una muerte muy lenta y también dolorosa y desagradable. Y atención, amigos, porque es realmente dramático y trágico. Aquel hombre, viendo que no moría, desnudo, completamente desnudo, se apoyó de pie en su balcón, en la barandilla de su balcón, y después de unos segundos, según los testigos, se arrojó desde un piso muy alto. Los vecinos escucharon, como en el primer y segundo caso que he contado, escucharon el estruendo, el golpe, un golpe fuerte del cuerpo, lógicamente, contra el suelo, y aquel pobre hombre murió en el acto. Hubo otro caso, también que recogí en toda esta zona, que me impresionó muchísimo. Un chico, joven, muy joven, estaba quejado de una fuerte depresión, tenía problemas, había abandonado por lo visto los estudios, los padres no sabían muy bien lo que le pasaba a su hijo, estuvo en tratamiento psiquiátrico, con psicofármacos, con terapias. La obsesión de este chico por el suicidio era cada vez más creciente. ¿Y qué pasó? Pues algo que Dios nos libre de que algún ser querido haga lo que este pobre chico hizo. Se encontraba con su madre en la habitación, en su habitación, en una mañana soleada, y se encontraba precisamente, fíjense lo que es la vida y qué paradoja, por una parte yo creo que macabra, leyendo la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, con su madre. El chico tenía ya entre ceja y ceja que quería suicidarse, y el psiquiatra que estaba tratándole alertó a los padres y a la familia de que tuvieran muchísimo cuidado en dejarle solo, porque en esa ausencia de familiares o amigos o seres queridos podía cometer una barbaridad. Pues bien, la madre se levantó un momento, fue al baño, estaba con él leyendo la Biblia, y cuando vuelve del cuarto de baño se encuentra
con que su hijo no se encuentra en la habitación. Encontró la ventana abierta, se asomó y vio el cuerpo de su hijo que yacía a unos cuantos pisos por debajo, en el suelo. Omitiré también aquí detalles porque hubo un testigo en toda esta investigación que atendió a ese pobre chico, a ese desdichado chico, en el suelo, en la calle. En este caso la muerte no fue inmediata, fulminante. Cuando su pobre cuerpo se estrelló precipitadamente desde tanta altura contra el suelo, este testigo que me contó lo sucedido y que le conocía, se acercó a él y todavía tenía vida. Duró unos minutos y al cabo de esos minutos falleció. Ya ven todos ustedes, amigos, qué cantidad de casos estoy contándoles. Se produjeron, como les he dicho, algunos suicidios más, concretamente uno un poco más hacia el norte, en dirección norte, subiendo desde esa zona. También un hombre se arrojó desde, creo recordar, no lo tengo aquí anotado, pero creo recordar que fue el último piso. También se arrojó al vacío, suicidándose. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa, para mí personalmente, en esta investigación apasionante, realmente, cuando un hombre ya de determinada edad, hablando con él y comentando todo esto que les estoy contando y explicando a todos ustedes, como digo, un hombre ya de bastante edad, me indicó que en efecto, que sobre esa tierra, muchos años atrás, ahí precisamente había un antiquísimo cementerio. ¿Qué les parece? Nos encontramos una vez más con la relación entre enterramientos en un lugar donde se construyen casas, chalets, y empiezan a producirse no ya fenómenos paranormales, sino hechos dramáticos. ¿Cómo es posible que en un radio de aproximadamente 100 metros, poco más, he dicho antes 100, 150, quizás me he excedido en 150, yo creo que son 100 metros aproximadamente a la redonda, cómo es posible que en 100 metros a la redonda se produzcan toda esta serie de hechos dramáticos, trágicos, luctuosos, suicidios, por no citar otros casos también muy, muy tristes, atropellos, accidentes de tráfico en esa zona precisamente? Desde luego nos hace reflexionar, al menos a mí. Ese dato que me dio aquel caballero, de que aquí, me dijo, aquí, donde estamos, hubo un cementerio. Antes de que todo esto existiera, había enterramientos, y era un antiquísimo cementerio, donde había cadáveres. Fue lo que aquel hombre me dijo. Nunca pude, ya saben que las investigaciones desde un punto de vista histórico no siempre son fáciles, sobre todo cuando hay que acceder a mapas, a documentos. Realmente no pude comprobar de ninguna forma, me fue imposible, si realmente aquel caballero llevaba razón o no. Por supuesto no mentía. Sus razones tenía para decir que aquello había sido un cementerio. No se lo inventó. ¿Por qué lo sabía? Pues porque se lo habían contado. Y sabemos la relación que hay, o que suele haber, no en todos los casos, pero en un gran porcentaje, entre enterramientos, cementerios
y toda esta serie de fenomenología. Por eso, queridos amigos, no me extraña lo que grabamos Pilar, mi hermana y yo aquella tarde en ese recibidor. No me extraña. ¿Puede haber una relación? Es la pregunta. ¿Puede haber una relación en dos sentidos? En primer lugar, entre los enterramientos, si realmente eso fue un cementerio, vamos a exponerlo como hipótesis, porque no fue comprobado históricamente, pero si aquel hombre llevaba razón y parecía muy convencido, totalmente convencido de lo que decía, de que aquí hubo un cementerio antes de que todo esto existiera, si realmente hubo cadáveres, enterramientos en ese lugar, puede haber alguna relación con la cantidad de suicidios que hubo precisamente en esa zona donde este hombre me dijo que se asentaba el cementerio. ¿Puede haber alguna relación o es pura y mera casualidad? Yo, como hipótesis, creo que se puede plantear, sinceramente, porque este caso no es único. Si bien es cierto que, sinceramente, amigos, yo no conozco un caso en el que en una zona, en un radio de esos 100 metros, se hayan producido tantos suicidios a lo largo de unos cuantos años. Se puede producir uno, dos, pero les he contado unos cuantos, y alguno que me he dejado en el tintero. Este hombre me habló y me dijo así: esta es una zona maldita. ¿Creen ustedes en las zonas malditas, en los lugares malditos? ¿O por otra parte es, como digo, pura casualidad? La opinión, como siempre, la tienen todos ustedes. Puede ser, y hablo desde un punto de vista hipotético, que dentro de una conceptuación espiritual, en este caso espiritista, puesto que voy a establecer una relación de influencia, puede ser, es la pregunta, que siempre en hipótesis, que si las almas que todavía seguían ahí, de alguna forma purgando, porque algunos teólogos han dicho, y teólogos de primera fila en algún caso, que el purgatorio se cumplía donde se vivió, y que en algunos casos, como hemos visto en más de un programa aquí, en Más Allá de la Realidad, existen casos en los que parece ser que el alma del difunto no puede desvincularse definitivamente de su cuerpo material, de su cadáver, y no es que se quede el alma dentro del cuerpo del cadáver, no, simplemente que no puede desvincularse, no puede acceder a otra dimensión por razones que ahora mismo nos llevarían muy lejos y que no son el tema del programa. Pero esos difuntos, esas almas pertenecientes a los cadáveres de ese hipotético cementerio, han podido ejercer sobre estas personas una influencia nefasta, nociva, malsana, yo diría malvada y perversa, de azuzarles para que se suiciden, de insuflarles, como dice el padre Fortea, especies inteligibles, es decir, contenidos que pueden ir desde pensamientos hasta sentimientos, emociones, imágenes mentales, es decir, una influencia exterior por parte de almas, espíritus, que buscan venganza, y estoy en hipótesis, vuelvo a repetir, que buscan venganza por haberse construido ahí, donde reposan sus restos mortales, sus cadáveres, y deciden influir
sobre las mentes de algunos sujetos, de algunas personas, quizás las más débiles, las que están propensas a hacerlo porque hemos visto varios casos, les he contado varios casos, porque están decepcionadas, están deprimidas, están mal. Y esto, según diferentes doctrinas espirituales, facilita mucho las cosas a esta serie de entidades malignas, porque lógicamente una persona que se encuentre bien, que se encuentre fuerte, desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista también espiritual o anímico, lógicamente les es mucho más difícil influir. Y estoy en hipótesis, como siempre, porque de ellas, como siempre digo, no podemos salir. Pero dentro de esta hipótesis, la pregunta es esta: ¿podría ser que todos estos hechos luctuosos, trágicos, dramáticos, respondieran a una influencia por parte de las almas de aquellos enterrados en ese lugar? Por otra parte, también, y ahora desde un punto de vista esotérico, ¿se podría hablar de una maldición? El maestro espiritual Omran, Mikhail Ivanov, es un maestro que alguno de ustedes conocerá, que tiene muchísimos libros, ya murió en 1986, filósofo y pedagogo. Como digo, se convirtió en un gran maestro espiritual. Yo tengo algunos libros suyos y son apasionantes. Pues en uno de ellos habla precisamente de este asunto, de las maldiciones, y lo que dice es que tenemos que tener muchísimo cuidado con las palabras que pronunciamos, con las cosas que decimos, porque se pueden cumplir. Que utilicemos la palabra para bendecir, pero nunca para maldecir, porque la maldición, dice él, existe y puede hacer mucho daño, siempre y cuando Dios lo permita. Y este es un tema que trataremos otro día, las maldiciones, lo anoto aquí, para tratar en el programa de una forma más extensa. ¿Existe? ¿No existe? Yo creo personalmente que algo puede haber de cierto en todo ello, porque si no, desde antiguo las gentes se protegían con amuletos. Después, con el desarrollo de la religión, la instauración de la religión católica a finales del siglo IV, con ese edicto de Tesalónica, como religión oficial del imperio romano, pues ya se desarrolla con el tiempo el símbolo de la cruz como protección no solamente del demonio o ante el demonio y los demonios, sino ante todo tipo de desgracias. Luego viene el hacerse la señal de la cruz. ¿Cuántas veces hemos visto? E incluso hemos hecho nosotros, muchos de ustedes y yo también, la señal de la cruz ante un peligro, ante una persona que nos ha mirado mal. Aquí entra también el mal de ojo y la maldición, tema realmente interesante. Y no son bobadas, de verdad que no son tonterías. Tampoco veamos maldiciones y males de ojo a todas horas y en todos los lugares, pero sí que hay casos, y algún día cuando tratemos este asunto les contaré, sí que hay casos donde se ha podido hacer un maleficio, un hechizo, un ahojamiento, en definitiva, un acto de pura negatividad contra alguien, o contra un colectivo, también puede ser, contra un animal. Es que es muy extenso el abanico de posibilidades. En este caso es una zona. Pudo ser una maldición de alguien que maldijo ese lugar. Como ven, amigos, el tema es apasionante y solamente ha sido una introducción, porque es importante conocer los antecedentes del lugar. Van a escuchar enseguida la grabación de 6 minutos 19 segundos, y juzgarán ustedes mismos. Y por otra parte, planteaba 2 preguntas. La primera ya la he expuesto, ahora viene la segunda, y es si toda esa serie de hechos dramáticos que acabo de referirles anteriormente pueden tener alguna relación
con la grabación que hoy van a escuchar todos ustedes aquí en el programa. Puede ser que las almas de esas personas que se han suicidado en ese lugar actuaran y provocaran toda esta serie de fenomenología paranormal acústica, es decir, de sonidos paranormales, porque son almas en pena. Recientemente he leído, o mejor dicho, he estudiado el libro de María Vallejo Nájera, a la que mando un abrazo y un saludo muy fuerte desde aquí, Entre el cielo y la tierra, historias curiosas del purgatorio. Se lo recomiendo. Editorial Planeta, un libro apasionante, documentadísimo, con infinidad de casos, numerosos casos de apariciones de almas del purgatorio. Al final, quién sabe, al final va a ser que sí, que existe el purgatorio, pero no como lo entendemos. No como lo entendemos. Les recomiendo la lectura de este libro a las personas que les interese el asunto, porque realmente es muy, muy interesante. Y en ese libro, María Vallejo Nájera nos habla de las almas en pena, de las almas del purgatorio, y cuenta, como digo, muchos casos de personas que han visto, que han tenido fantasmogénesis, que han experimentado fenómenos de apariciones, de fantasmogénesis, de espectros, por otra parte. Fantasmas y espectros, ya saben que no es lo mismo. Pues bien, María en su libro nos expone una cantidad de casos investigados por ella, otros que figuran en la historia, y realmente es apasionante su lectura, y también da mucho que pensar y se presta muchísimo a la reflexión, porque podrían ser estas almas en pena, almas que todavía no han llegado a ese ser luminoso que cuentan tantísimas personas en la CCM, que no han llegado, como se suele decir, a la luz, que no han encontrado su sitio en ese más allá, en esa dimensión espiritual, y que andan vagando, como digo, como almas errantes y en pena por este mundo físico, del cual todavía no se han podido despegar, porque precisamente quizás como posibilidad el suicidio ha sido castigado por Dios, en el sentido de que una persona que se quita la vida, y lo digo como posibilidad, no aseguro que sea así, pero la pena teológica, como decía don Germán, sea quedarse vinculado durante cierto tiempo al lugar donde se ha quitado la vida, es una posibilidad. La verdad no la vamos a saber, yo creo que nunca, pero lo que sí es cierto es que todas las religiones hablan del suicidio y lo penalizan, lo desaconsejan, dicen que no hay que hacerlo nunca, por muy desesperado que uno esté. Yo creo que cuando una persona está tan desesperada, cuando ha caído en una depresión, cuando se encuentra hundida, cuando la vida le pesa y no puede con ella, lo que debe hacer esta persona, y también lo digo por si hay algún oyente, que me consta que hay algunos que están atravesando momentos duros, lo que debe hacer esta persona es ponerse en manos de un profesional de la psiquiatría, también de la psicología, y si necesita una terapia, si el psiquiatra cree conveniente que la persona se ponga en tratamiento con psicofármacos, que lo haga y que se ponga en manos, vuelvo a decir, de un profesional, un psiquiatra y también un psicólogo para hacer terapias. Pero por favor, nunca, no es la primera vez que lo digo, ni será la última, nunca, por favor, que nadie cometa ese gravísimo error. Nunca, por favor. Por muy mal que usted se encuentre, nunca, nunca se quite la vida. Llame a un familiar, llame a un amigo, pida ayuda, vaya a un profesional, pero por favor nunca quitarse la vida, porque según nos cuentan esas comunicaciones, no terminamos con el sufrimiento. El alma de la persona se separa del cuerpo y sigue experimentando, según, como digo, esas comunicaciones, sigue experimentando el mismo sufrimiento, la misma depresión,
el mismo pesar, el mismo dolor, y acrecentado más porque ve lo que ha hecho y lo considera como un insulto a Dios, como un regalo que Dios le ha hecho, que es la vida, nada más preciado y precioso como es la vida, y que le ha tirado a la cara a Dios ese regalo, por decirlo así. Por muy mal que vayan las cosas, todo tiene un sentido. A veces lo vemos meses e incluso años después, pero nada se pierde. Son lecciones que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a superarnos, a crecer interiormente, a ser fuertes. En definitiva, aprender a superar las dificultades de la vida, que no son pocas, pero desde luego, ya para terminar, les aseguro que el suicidio no es ni muchísimo menos la solución a nuestros problemas. Hay que luchar, y como dice Allan Kardec en uno de sus libros, Dios ayuda sobre todo a los valientes. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Y lo cierto, y según todas esas comunicaciones de las que les hablo, no solamente comunicaciones, sino también experiencias. Recuerdo ahora mismo el espectro de Sevilla, ¿se acuerdan? Los veteranos, lo contaremos de nuevo algún día, de aquella chica que veía que el director de un centro docente británico, lo que había sido la casa de una familia, un espectro que aparecía de chica, una chica que aparecía saliendo de lo que había sido la capilla, bajando las escaleras como si se deslizase por un plano inclinado, no se le veían los pies, y al llegar abajo se hundía como si se hundiera en arenas movedizas junto a una de las columnas. Lo cuento sobre todo para los nuevos oyentes que se incorporan, de una forma resumidísima, porque hay muchísimos detalles, pero lo cierto es que el espectro de esa chica salía de lo que había sido la capilla, y se descubrió que en efecto, en el año 1921, una chica, una hija de ese matrimonio, de esa familia, se había suicidado en la capilla de esa casa. Es un caso apasionante, y que volveremos sobre él algún día de nuevo, aunque ya lo hemos hecho años atrás. Lo cierto es que, y ya para terminar esto del tema del suicidio, que me parece crucial y de vital importancia, dadas las estadísticas que hay en todo el mundo, en la radio hemos dedicado programas a hablar de este asunto, el suicidio y sus consecuencias después de la muerte. Y les decía que según esas comunicaciones, según mi tan querida casuística, que es el pilar fundamental sobre el que se basa la investigación, porque es en la casuística que vamos a investigar, pues bien, esa casuística nos indica que, lejos de acabar con el sufrimiento, la persona sigue experimentando lo que experimentaba en vida. Lo digo, y además en un tono de empatía con el que sufre, y se sufre terriblemente, pero también lo digo con
con dureza: no lo haga usted, por favor. Vuelvo a repetir lo que he dicho antes: vaya a un especialista, que para eso están, pero por favor no se quite usted la vida, por favor, se lo pido. Estos son los antecedentes de este lugar donde se realizó la grabación que van a escuchar. He omitido, como he dicho, algunos detalles. Siempre he salvaguardado la identidad de los testigos cuando me lo han pedido, claro está. Hay personas que me han contado un caso, una experiencia o una historia y me dicen: no me importa que des mi nombre. Pero otros sí, otros te piden anonimato, otros te piden que por favor no digas su nombre, su lugar de residencia, etcétera. No he mencionado ningún dato que pueda llevar a la identificación de nada ni de nadie. Y ahí quedan, queridos amigos de Más Allá de la Realidad, las preguntas que he planteado a modo de posibilidades. Enterramientos posibles enterramientos, un posible cementerio, por lo tanto cadáveres, su relación con fenómenos paranormales. Por otra parte, les he hablado de algunos casos de suicidio en ese radio de acción de 100 metros aproximadamente a la redonda. Las conclusiones, pues las conclusiones ahora son de todos ustedes si lo desean. Yo ya he expuesto los datos y mi opinión y mis reflexiones sobre el asunto. Vamos con las grabaciones. Tengo en mi mano el informe, que data de 1996, de agosto de 1996. Cinta número 355, como les dije, cara A. Lugar. Me van a permitir que, lógicamente, omita la dirección. Simplemente diré que se realizó la experiencia en el recibidor. Vamos a decir solamente eso. La primera grabación se realiza el 15 de agosto de 1996, que era jueves, según figura en el informe. Por la tarde. Era fiesta y mes de vacaciones. En efecto, 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen, y por lo tanto, como digo, fiesta en toda España. Y aparte de eso, mes de agosto, mes de vacaciones. Es decir, que el silencio era absoluto en aquel lugar. Duración de esta primera experiencia: 4 minutos 24 segundos. Les he dicho que me encontraba con mi hermana, que fue la que en realidad me animó a realizar estas grabaciones. Fue ella la que me pinchó, por decirlo así, para que grabásemos. Pilar Vázquez realiza la experiencia, esta primera experiencia. A los 3 minutos 22 segundos se escucha una voz femenina joven, bastante clara, que pregunta: ¿quién entra? La vamos a escuchar
también. Inmediatamente se escucha una voz masculina bastante rápida e inaudible que responde: 1. Encontramos una primera parafonía, vuelvo a decir, una voz femenina joven, una voz de chica que vamos a escuchar. Fue la primera prueba que hicimos. Una voz de chica que dice ¿quién entra? Y una voz masculina rápida e inaudible, según figura en este informe, responde 1. Notas. Hay cinco notas. Primera, la experiencia se realizó en un absoluto silencio. 2. Es curioso que a los 3 minutos 37 segundos, es decir, a los 15 segundos de producirse la inclusión anteriormente citada, Pilar abre la puerta, se acerca a la grabadora y termina esta primera experiencia. Nota 3. Pilar comienza la segunda experiencia sin cortar y lo hace invocando a una entidad, atención que esto es interesante, a una entidad que X, omitir el nombre, una paragnosta, concretamente una medium, le había comentado que la perseguía. Quédense por favor con este dato, porque enseguida van a ver ustedes lo que siguió después. Pues bien, no salió nada absolutamente. Nota 4. Pilar acude a X, esa medium, días más tarde para que ésta le aleje ese espíritu. Fue una decisión de Pilar. X dice que es una chica joven quien la persigue. Atención con esto, por favor. Días después de la grabación, al salir Pilar a ese recibidor donde se obtuvo la parafonía citada al principio, esa voz de mujer que pregunta ¿quién entra?, tiene la aparición de una chica joven vestida con túnica blanca y que la llama con el dedo de manera maliciosa. Pilar, esto lo digo yo, no lo estoy leyendo del informe, Pilar tuvo una fantasmogénesis, una aparición, precisamente en el mismo lugar donde se realizó la grabación. El punto donde Pilar tuvo esta aparición corresponde exactamente al lugar donde se obtuvieron las parafonías. Quien entra, 1, y la serie de sonidos paranormales espectaculares, dice el informe, escribía yo, que narraré a continuación. Quinta y última nota. Entro en reflexión y escribo. Es como si la causa que provocó la parafonía anterior y la variedad de sonidos paranormales de la que continúa se manifestara sin estar presente nadie. Hablo solo de estas dos experiencias, no de otras. Esto es lo que figura en el informe de esta primera grabación el 15 de agosto de 1996. Una voz femenina que pregunta ¿quién entra? En este tono, ¿quién entra? Y a continuación, voz masculina rápida e inaudible que responde 1. El dato de la aparición es muy importante. Vuelvo a leer. Me gusta dejar las cosas bien terminadas y ser rigurosos.
Volvemos rápidamente al punto 4, a la nota 4 de mi informe. Pilar acude a X, la medium, días más tarde para que ésta le aleje ese espíritu, ya que le había dicho que el espíritu de una chica joven la perseguía, que iba con ella, que la acompañaba. X dice que es una chica joven quien la persigue. Días después, al salir Pilar a ese recibidor, donde se obtuvieron las parafonías, tiene la aparición de una chica joven vestida con túnica blanca y que la llama con el dedo de manera maliciosa. El punto donde Pilar tuvo esta aparición corresponde exactamente al lugar donde se obtuvieron las parafonías. La de quién entra y la serie de sonidos paranormales espectaculares que narraré a continuación. Esto es lo que dice el informe. Hemos puesto los antecedentes en su sitio, les he informado de todo y ahora es el momento de escuchar esa primera parafonía antes de entrar con la grabación de 6 minutos 19 segundos de sonidos paranormales. Escuchamos esa parafonía, voz femenina joven que pregunta en un tono, yo diría que lastimero, como cansada, ¿quién entra? Y una voz que no sé si podrán escuchar, es bastante inaudible, hay que escucharla con auriculares, una voz de hombre que responde rápidamente, 1. La escuchamos. Ahí estaba, esa parafonía, esa voz de mujer que pregunta ¿quién entra? Es interesante recordar, como apunto en la nota 2 del informe, que, es curioso que a los 3 minutos 37 segundos, es decir, a los 15 segundos de producirse la inclusión anteriormente citada, es decir, la parafonía que acabamos de escuchar, de quién entra, pues a los 15 segundos de producirse esta, Pilar abrió la puerta, se acercó a la grabadora y dio por terminada esta experiencia. Es un dato que lo dejo ahí, a modo de dato que se puede prestar a la reflexión. Y ahora llegamos al día siguiente. Esa grabación realmente extraordinaria, no he obtenido nunca más de este tipo. En el mismo sitio, Santiago Vázquez, dice el informe, realiza la experiencia obtenida el 16 de agosto de 1996, es decir, al día siguiente, a las 19 horas 47 minutos. Reinaba, claro está, un absoluto silencio y durante dicha grabación no escuchamos ni Pilar ni yo absolutamente nada. El informe dice así: desde que Santiago cierra la puerta hasta un poco antes de salir a por la grabadora, se escuchan casi de forma ininterrumpida
es decir, casi constantemente, golpes fortísimos, sonidos muchos de ellos sin identificar, algunas voces, etcétera. Hay dos notas en dicho informe. Primera nota: la experiencia se realizó en un total silencio. 2. Es curioso observar cómo estos sonidos comienzan a producirse nada más cerrar la puerta a Santiago y cómo cesan unos segundos antes de aparecer Santiago. Duración total de la experiencia: 6 minutos 19 segundos. Vamos a escuchar la grabación completa. Advierto, como siempre hago, a las personas sensibles. En algunos momentos de esta grabación los sonidos son muy fuertes, muy presentes y en algún punto puede que hasta desagradables para alguna persona sensible, para las personas sensibles. Por favor, si usted es sensible, no escuche esta grabación. Sin llegar, ni mucho menos, y lo comento de pasada, a la malignidad que desprenden las dos psicofonías famosas del infierno, llamadas así, y que ustedes ya conocen, los trozos que se han puesto en la radio. Pues bien, esta grabación no llega o no desprende esa malignidad, pero los ruidos son rotundos. Claro, se van alejando poco a poco, vuelven a aparecer después. Yo creo que lo mejor es que lo escuchen. Hay un buen número de sonidos que no se pueden identificar, un arrastrar de algo, golpes estridentes, secos, fortísimos. Escucharán de fondo algunas voces. Es realmente una grabación, para mí, quizás porque sea el padre de la criatura y porque la grabé yo creo que es espectacular e interesantísima. Y aunque alguna vez, hace tiempo, la puse en la radio y conté el caso, no con tanto detalle como hoy, he querido, sobre todo para esos oyentes que no lo han escuchado, porque hace tiempo que esta grabación no la pongo en la radio ni en el podcast, habrá oyentes, muchos, que escuchen por primera vez esta grabación. Por favor, que se abstengan las personas sensibles. Yo ya he cumplido, advierto. El que escucha un programa de misterio sabe a lo que se expone, aunque a veces, en algunos programas, cada uno tiene su forma de trabajar y es muy respetable, no se advierta de que la parafonía que se va a escuchar o la grabación que se va a escuchar puede ser impresionante en el sentido literal para el oyente, pero mi obligación es hacerlo y advertir de que la grabación en algunos momentos es intensa, son ruidos muy violentos y puede, en fin, impresionar a algún oyente. Escuchamos esta secuencia completa. En algún momento se escucharán algunos segundos de silencio, luego vuelven a producirse y se van acercando esos ruidos de nuevo. Yo creo que lo mejor es escucharla y que cada uno de todos ustedes saque, como siempre les decimos, sus propias conclusiones. Vamos a escuchar esta grabación. Prueba de psicofonías, día 16 de agosto del 96. Las 8 de la tarde menos 13 minutos. Voy a dejar aquí el aparato grabando para obtener alguna parafonía. Adelante.
Aquí estoy, gracias. Han escuchado todos ustedes esta grabación. En mi experimentación como investigador en el campo de la parafonía, es una de las grabaciones más extraordinarias que he obtenido. No he obtenido nada parecido. Sí, algunos raps, sonidos independientes, aislados, extraños, pero no este cúmulo de 6 minutos 19 segundos prácticamente ininterrumpidos de sonidos paranormales. Imagínense, amigos, cómo nos quedamos Pilar y yo. Grabando, allí estábamos durante 6 minutos 19 segundos. No se escuchó absolutamente nada, un total silencio, como les he comentado. Y cuando decidimos cortar la grabación y rebobinamos y nos ponemos a escuchar lo grabado, nos encontramos con lo que todos ustedes acaban de escuchar. Imagínense cómo nos quedamos, porque, vuelvo a decir, el silencio había sido absoluto. Mes de agosto, el día anterior había sido fiesta, era un viernes, no había nadie. Es decir, que se daban las condiciones idóneas para realizar una prueba de parafonías. Silencio, esto es fundamental en este tipo de grabaciones, ya lo saben. Y durante esos 6 minutos no escuchamos con nuestro oído directamente nada. De haber escuchado algo, lógicamente lo diría y lo hubiéramos identificado, pero es que al rebobinar nos encontramos con todo eso que acaban de escuchar todos ustedes. Mi pregunta es, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Es una grabación paranormal, sí. Es una parafonía. ¿Pero qué es? ¿Qué son esos ruidos? ¿Qué son esos golpes? Ese arrastrar de algo. Esos sonidos extraños sin identificar. ¿Qué es todo eso? Yo, querido oyente, evidentemente no tengo la respuesta. Han pasado 16 años, estamos en 2012, y todavía hoy, volviendo a escuchar esta grabación, no sé de qué demonios se trata eso. ¿Cuál puede ser su origen? ¿Cuál puede ser su causa? No lo sabemos. Una vez más, en parapsicología, como diría el profesor, en parapsicobiofísica, tenemos que quedarnos en este punto, porque ir más allá sería dar, como filosóficamente se dice, dentro de la filosofía, sería dar un salto lógico, decir que eso está provocado por los espíritus de los muertos. Eso sería dar un salto lógico, hablando filosóficamente. Lo único que podemos decir es que eso se grabó, como digo, y recalco, en absoluto silencio. La causa, por tanto, no está en nuestro nivel ontológico, en nuestra dimensión física, y como no puede haber efectos sin causa,
pues su causa tiene que hallarse en otro nivel. Pero ¿cuál es ese nivel? Esa dimensión. No lo sabemos. Puede ser el mundo de los muertos, el más allá, una realidad paralela, una dimensión paralela. Pueden ser, hablando teológicamente, manifestaciones preternaturales, es decir, diabólicas, malignas, de los demonios, en definitiva, sí, de los demonios. Caben estas hipótesis, y aquí nos tenemos que quedar, como digo, no podemos dar un paso más allá. El fenómeno existe, lo han escuchado, pero ahora bien, saber de qué se trata, cuál es la causa, qué son esos ruidos, qué es todo eso, a qué corresponde, esas preguntas, por lo menos yo, no tengo respuesta. Ojalá y alguno de ustedes tenga una respuesta y me pueda orientar, porque yo sinceramente no tengo una explicación para esa grabación de 6 minutos 19 segundos que acaban de escuchar. Lo dejamos aquí, amigos. Primer tema del programa, tema central, creo que apasionante, interesantísimo. Si alguno de ustedes tiene alguna opinión sobre este asunto, que nos escriba a contacta@masalladelarrealidad.com y que nos lo cuente, que estaremos encantados de recibir sus emails y cotejar, reflexionar y, lo más importante, llegar a alguna conclusión. A mí lo que más me llama la atención de todo esto es lo que les he comentado, los posibles enterramientos en el lugar y, por otra parte, esa cantidad de hechos trágicos y dramáticos que les he narrado. ¿Puede haber alguna relación entre ambas cosas? Dejamos ahí la pregunta para que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones